Hablar de todo este tema con el congresista Jorge Meléndez. Él es de Peruanos por el Cambio y nos acompaña para analizar un poco sobre todo lo que acabamos de comentar también con Karina, con el congresista Albrecht. Parte de toda esta investigación se dirigiría también al presidente Pedro Pablo Kuczynski, de acuerdo a lo que ha solicitado la procuradora Ampuero. ¿Qué les parece esta decisión? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, señorita. Lo que se ve claramente es que se está tratando de desviar la atención a los responsables directos, que son los tres últimos gobiernos. El presidente Kuczynski en su momento ha sido un ministro de Estado que no ha tenido responsabilidad en estos contratos. Tanto así que al día siguiente que este procurador Enco le denuncia al presidente de la República, al señor Vizcarra, al día siguiente recién le denuncia al expresidente García. Entonces la pregunta es, ¿cuál es más importante? ¿La denuncia contra el señor García o contra el señor Kuczynski? Yo creo que la del señor García, porque la del presidente de la República se basó en un informe periodístico, sin tomar en cuenta la realidad de las cosas. Y ya se ha demostrado que todos los ingresos que ha tenido el presidente de la República están declarados. Todo el mundo conoce. El Banco de Crédito ha dado un reporte sobre los ingresos que ha tenido el presidente de la República. Y en el caso del ministro de Transportes, el señor Vizcarra, solamente se ha basado en una fotografía. Quiere decir que ya ningún político se va a poder tomar foto en un CADE de repente, donde que se reúnen con los empresarios, porque ya todo el mundo nos va a vincular. Bueno, pero esa no es la base específica para este pedido de investigación preliminar, ¿no? Sino lo que puede haber estado vinculado a la empresa Odebrecht y la otra empresa ligada también a Pedro Pablo Kuczynski. Entonces hay otro trasfondo que nada tiene que ver con esta fotografía y con Turguasi, ¿no? Evidentemente hay una serie de irregularidades en los contratos y en las adendas, pero fíjese usted, en el gobierno del presidente Toledo se firmó el contrato, pero las adendas ya se firmaron en el gobierno del expresidente García. Arrancó con un poco más de 800 millones de dólares la obra y luego terminó costando 3 veces más. Entonces aquí no solamente es responsabilidad del señor Toledo, sino también del expresidente García. Y la denuncia que le están haciendo es por el metro de Lima, ni siquiera es por el tema todavía de Odebrecht. O sea, que aquí hay mucho que escarbar todavía y muchas denuncias que seguramente van a venir en el camino. ¿Le parece entonces que esta solicitud a Pedro Pablo Kuczynski es solamente querer levantar atención, hacer un poco de show por parte de la procuradora? Sobre todo del señor Enco, porque este señor ya ha estado cuestionado, tiene un proceso administrativo que le ha abierto la Municipalidad de Lima. Operación sospechosa, mencionaba el procurador Enco. Porque él no ha sabido defender al Estado y nuevamente está demostrando eso. Le ha hecho perder más de 3 millones de soles a la Municipalidad de Lima y hoy día le denuncia al presidente de la República simplemente por una nota periodística, sin tomar en cuenta los elementos que debe tomar todo procurador para hacer una denuncia. Y lo mismo ha ocurrido con el ministro Vizcarra. Entonces este señor Enco yo veo que está tratando de ganar protagonismo a costa del presidente y del ministro, ¿no? Bueno, ya lo han dicho incluso voces de la oposición, ¿no? Como Javier Velázquez Quesquén, que es una denuncia un poco apurada, acelerada, sin sustento específico. Entonces, por lo menos desde la otra esquina también se está mencionando algo parecido, ¿no? Claro, y fíjese, cuando la presidencia del Consejo de Ministros le solicita o le pide a él qué tanto se le ha dañado al Estado, o con cuánto de dinero se le ha dañado al Estado. Él dijo que tenemos que esperar 8 meses recién para saber, o sea que ha adelantado juicio. Yo veo que aquí hay un tema de ganar protagonismo de él. Ya no estamos en un momento de que existen en el país áreas de corrupción. Las instituciones están bien colocadas y si él ha denunciado es porque el gobierno le ha dado la total autonomía. Esto nunca ha ocurrido, es algo insólito. Primera vez que un procurador le denuncia a un representante del Estado, en este caso un representante del gobierno, como el presidente de la República y su ministro. Y en este caso, el allanamiento total a las investigaciones, eso sí. Totalmente. El presidente, como ya aclaró en su momento, él está llano a someterse, a allanarse a cualquier investigación que se le pueda hacer. Y lo mismo el ministro Vizcarra. Lo que ha hecho el ministro, por ejemplo, en el caso de Chinchero, si me permite pasarme, él en todo momento ha tratado de defender los intereses del Estado, porque ese contrato no nos convenía, porque íbamos a pagar 487 millones más adicionales en intereses. Y lo que ha hecho el ministro Vizcarra es eliminar esos intereses y renegociar con la empresa
y hacer que la obra sea casi como una obra pública. No es una obra pública, pero iba a ser casi como una obra pública porque se iba a desembolsar dinero a medida que iba avanzando la obra. Eso es lo que se ha logrado con Chincheros. Y las autoridades estaban totalmente de acuerdo con esta posición del Ahorita ministro. vamos a pasar al caso de Vizcarra y Chinchero. Para concluir este anuncio de Pedro Pablo Kuczynski, la decisión de Marisol Perestello, de la ministra de Justicia ayer, de decir, bueno, sí, se tienen que aplicar correctivos, porque acá los procuradores tienen que hablar de acuerdo a canales oficiales, no pueden adelantar esta clase de opiniones, y se podría tomar, de acuerdo a lo que han mencionado también algunos parlamentarios, como una mordaza hacia los procuradores. Como le digo, es la primera vez que un procurador denuncia a un presidente de la República. Quiere decir que ellos tienen la total autonomía, no hay ninguna mordaza. El decreto de urgencia que ha salido es justamente para proteger al Estado. Este decreto de urgencia lo que va a permitir es recuperar el dinero en favor del Estado en caso hay hechos de corrupción como los que han ocurrido. Ahora, este decreto obviamente requiere su reglamentación. Y en los próximos días se debe salir su reglamento para que se empiece a aplicar. Esto es una cosa que ya viene de atrás. No hay un intento del No, porque gobierno, ya está en el decreto legislativo. Hay un decreto legislativo que habla justamente de la cláusula anticorrupción. El decreto de urgencia lo que hace es reforzar ese decreto legislativo. Ahora sí, yendo específicamente al caso de Martín Vizcarra, no solamente se le complica la situación en el tema de la Procuraduría, sino sobre todo en el Congreso de la República. Todavía Fuerza Popular está un poco en evaluación, aunque parece que su decisión sería aceptarla, pero interpelar a Martín Vizcarra en estos momentos, ¿es lo adecuado, no adecuado? Ya se ha mencionado que igual va a ir, va a responder, pero ¿cómo se toma en la bancada? Bueno, la interpelación es un procedimiento democrático que nosotros lo aceptamos, porque yo soy un congresista y creo que cualquier funcionario público tiene la responsabilidad de ir a responder cuando el Congreso le llama. Pero el señor Vizcarra ya ha ido a 2 comisiones ordinarias, se ha ido también a la comisión permanente, es decir, ha ido a 3 espacios en el Congreso donde que se le ha hecho 1000 preguntas y él ha respondido a todo. Pero si el Congreso de la República, los congresistas que han firmado la moción de interpelación, creen que el ministro Vizcarra debe ir nuevamente al Congreso, él está en toda la predisposición de acudir al Congreso. Pero como repito, este tema del contrato de Chincheros es un contrato que se ha revisado de nuevo y se ha renegociado para que el Estado no se perjudique. Algunos se han dicho, anulen el contrato. Pero ¿cómo vas a anular un contrato si no hay ninguna cláusula para defender al Estado? Si anulamos el contrato, ten la plena seguridad que en un arbitraje la empresa se sale ganando. Y eso perjudicaría aún más al Estado. Escuchaba un poco también a Marisol Perestello en algunas entrevistas dadas incluso desde ayer, que ella ha revisado en conjunto con los demás encargados el tema de las adendas, ¿no? Como asesora jurídica tenía que dar su posición, y que ella puede demostrar que se han llevado estas decisiones de manera transparente, ¿no es cierto? Que ella prácticamente como quien pone las manos al fuego porque ha estado presente ante esta situación. Sin embargo, no es lo que se percibe de acuerdo a ciertos dichos, comentarios, fotografías, etcétera, que han puesto en tela de juicio esta situación. Y las adendas que sí pueden beneficiar en alguna parte a Conturhuasi, ¿no? Tal vez no en su totalidad, porque es verdad que ya viene un contrato anterior, pero la rapidez con la que se hizo es la que se cuestiona, ¿no? Sí, pero en todo momento la adenda ha sido acompañado con la opinión de la Contraloría. En una primera instancia y ahora de nuevo, cuando se ha objetado los 40 millones que le iba a entregar de adelanto, entonces nuevamente se le sometió a la Contraloría para que den una opinión. Y eso genera una demora de 3 meses, ¿no? Una paralización, digamos. Es lamentable que tanto se demore la Contraloría, ¿no? Pero debería de tener mayor celeridad para que esta obra no quede paralizada. El Cusco está esperando 40 años esta obra y hasta ahora no se puede ejecutar. Y aquí también están comprometidos varios gobiernos, desde el gobierno aprista, porque son ellos los que han identificado el lugar para hacer el aeropuerto. De 5 opciones se decidió por Chincheros. Y luego el gobierno del presidente Ollanta Humala lo firmó el contrato el año 2014. Quiere decir que nosotros ya hemos continuado esto que vino de atrás, que definitivamente es un contrato que era lesivo al Estado y que el ministro Vizcarra lo único que ha hecho es tratar de mejorar, arreglar este contrato para que el Cusco tenga la posibilidad de tener un aeropuerto moderno
que realmente lleve desarrollo a los pueblos que tantos años han esperado. El cuestionamiento también puede ir en la rapidez, celeridad que se ha tenido para firmar las adendas, no solo en el caso de querer beneficiar a la empresa específicamente, sino por lo que usted menciona, esta expectativa que se generaba por parte del pueblo cusqueño. Ahora varios alcaldes incluso han declarado a Víctor Andrés García Belaúnde como persona no grata, no lo quieren porque justamente se opone a esta decisión. Entonces había un ánimo sumamente grande por parte de autoridades, de la población en general, al que tal vez no querían enfrentar, ¿no? Como gobierno, no querían hacerle un pare porque eso también les iba a generar socialmente un daño, un perjuicio, ¿no? Sí, el presidente de la República se ha reunido con los alcaldes de Urubamba y todos, absolutamente todos le han expresado su apoyo a este proyecto del aeropuerto de Chincheros. Entonces la rapidez no era el temor de enfrentarse justamente a estas autoridades que hicieran sentir su descontento junto a la ciudadanía. No, más bien ha habido demora porque no solamente el ministro ha buscado acompañamiento de la Contraloría, sino también ha hecho consultorías, por ejemplo, a la CAF. Y la CAF ha dicho que obviamente los intereses que estaba cobrando Cunturuasi eran demasiado altos y que recomendaba bajar hasta un 18%. Pero el ministro fue más allá, logró más cosas, porque no se va a pagar ni un solo centavo de interés. Se va a eliminar. Y si tú traes el monto de 587 millones a un valor presente, aún así sigue siendo elevado. El Estado sigue ahorrando. Yo creo que esta es la mejor decisión que hemos tomado y el gobierno debe seguir adelante por el bienestar de Chincheros y de todo el Cusco, que necesita su aeropuerto. El tema de interpelación, posible censura a Martín Vizcarra, ha traído también este enfrentamiento posterior entre Ejecutivo y Legislativo, tras las palabras de Pedro Pablo Kuczynski, que ahora dice, sí, me adelanté un poquito al hablar de justamente cuestión de confianza. ¿Por qué el presidente da una declaración tan fuerte como esta, prácticamente poniendo al Congreso entre la espada y la pared, y luego, como ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, trata de desdecirse, ¿no? Señalando que, bueno, que sí, que tal vez se adelantó un poquito? Son malas señales que se dan, ¿no? No, mira, él reaccionó ante la actitud de algunos parlamentarios, porque algunos parlamentarios, sin antes haber escuchado una interpelación o un pliego interpelatorio, el ministro todavía no ha tenido oportunidad de responder la interpelación y ya hablaban de censura. Y eso creo que es una actitud totalmente irresponsable, ¿no? Claro. No toda Acción Popular. No todos, algunos congresistas. Y esa fue la reacción del presidente a esas palabras, a la censura. Pero no se ha negado en ningún momento a la interpelación. A mí no me parece correcto hablar ahora de censura si todavía no hemos escuchado al ministro. Si no satisface con su respuesta... Pero bajo esa misma posición, permítame decirle, entonces, mucho peor es hablar de cuestión de confianza si todavía ni siquiera ha sido de la censura. Como digo, esa ha sido una respuesta a los que hablaban de la censura. Pero si nadie hubiese hablado de censura, entonces el presidente se hubiese quedado calmado. Pero ya todo el mundo, sin haber escuchado el pliego interpelatorio, ya hablaban de censura. Simplemente, ¿por qué? Por una fotografía. Yo, por ejemplo, tengo una fotografía que se ha tomado el señor García Belaúnde al lado de Toledo y de la señora Elian Carp. Pero no por eso voy a pensar que la recibió de su parte ahí de la corrupción. Y ya aclaró ya el tema también con el señor Lombardi, muy Entonces, a su estilo cada uno, ¿no? Yo creo que debe haber objetividad también en la investigación. Si voy a investigar a alguien, no me puedo guiar por una foto o una nota periodística, sino debe haber elementos que sustenten la investigación. Y ese es el llamado que le hacemos a los procuradores, ¿no? Yo y que mantengan su independencia. Le menciono el tema de Pedro Pablo Kuczynski porque cuando uno habla de interpelación, por caída lógica, tiene que hablar de la posibilidad de una censura, ¿no es cierto? Y que Pedro Pablo Kuczynski hable de cuestión de confianza ya son palabras mayores, ya son palabras mucho más fuertes, que implican mucho más temas. Y ahora, al tratar un poco de retroceder en la situación, es lo que vemos que pasa casi siempre con el presidente y con su entorno. Esta mala comunicación que se tiene desde el inicio, tal vez exabruptos del propio presidente, que o lo soluciona Fernando Zavala, Vizcarra o ahora el propio Kuczynski, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manejar una situación así al interior del Ejecutivo? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con la cuestión de confianza si se da la censura, porque no es posible que una bancada en el Congreso, porque tiene mayoría,
tiene músculos en el Congreso, va a decapitar y va a tirarse abajo a cualquier ministro que a ellos no les cae bien. ¿Cree que Fuerza Popular sí estaría a favor de la censura? Claro que están detrás, porque tienen la mayoría. Porque todavía se han mostrado un poco más como expectantes, ¿no? Acción Popular es el que ha tomado toda la rienda y Fuerza Popular un poco como que está mirando así desde el balcón a ver en qué momento participo, ¿no? Es que hay alguien que ha pedido la censura. Entonces ellos no necesitan decirlo, pero lo van a expresar con sus votos. Estoy completamente seguro de eso. Y eso el gobierno ya no puede permitir. Fuerza Popular yo creo que sí, todo ministro, a apoyar la censura. Yo sí creo que el presidente de la República está en el derecho de evaluar a sus ministros, pero cuando él cree conveniente, y cambiarlos también cuando él cree conveniente. Pero no podemos estar digitados desde el Congreso qué ministro sale o qué ministro entra. Eso ahora, no se puede permitir. Es interesante lo que nos dice, porque nosotros estábamos viendo en esta oportunidad, no como en el caso de Saavedra, que Fuerza Popular lo tomó por completo desde el inicio y lo censuró, sino que veíamos Acción Popular, ¿no? Como el pequeño grupo que tomó gran posición, pero lo que usted nos dice es que ya está seguro que Fuerza Popular va a censurar, va a pedir la censura del ministro... Es que hay cosas que en algunos momentos que ellos caminan como aliados, porque si tú ves la moción de interpelación, es seguro que vas a encontrar ahí firmas de no, eso nadie lo descarta, pero lo que me dice usted es que ya van con la idea de censurar a Vizcarra. Es que ellos siempre han demostrado que han votado disciplinadamente, y ahí van a expresar su disciplina nuevamente, porque ellos tienen obviamente una lideresa que dice, esto es rojo y es rojo, esto es verde y es verde, y lo hacen así. En todas las votaciones se han expresado de esa manera, todos han votado alineados, no ha habido ninguna votación que ellos han votado diferente. ¿Cree que es una oposición fuerte, Fuerza Popular, hoy por hoy en el Congreso? Fuera del tema de Vizcarra, fuera del tema de interpelación, censura. Ellos son la bancada más importante del Congreso de la República. Pero no por eso tienen que ser de repente tan fuertes como se pensó al inicio. Claro, ¿no? Que es lo que no vemos, así como ellos no quieren interferencia del Ejecutivo en el Congreso tampoco debería interferir con el trabajo del Ejecutivo. Como digo, no hay ningún ministro que debería no ser evaluado. Todo ministro debe ser evaluado, pero el presidente de la República es quien va a tomar esa decisión si se le cambia o no se le cambia. Y en este caso, el ministro Vizcarra tiene el apoyo del Ejecutivo y tiene el apoyo de la bancada de Peruanos por el Cambio en el Congreso de la República, porque creemos, y nosotros hemos participado en todas las reuniones, que ha actuado con total transparencia, defendiendo en todo momento los intereses del Estado. Entonces, eso nos consta a nosotros. Si la censura se va a dar prácticamente sí o sí, Pedro Pablo Kuczynski, de acuerdo a usted, tiene que dar cuestión de confianza. Tiene que dar cuestión de confianza y estoy decidido también a dejar mi curul para defender a este ministro, que se merece y ha trabajado por el bienestar del país. 100% seguro en apoyar a Vizcarra. 100%. ¿Lo conoce de antes? Es provinciano, lo conozco de la campaña, pero me ha demostrado que es un hombre leal y consecuente con lo que queremos hacer hoy día en el gobierno. Ahora, también especialistas han criticado ese tema, ¿no? Cómo sacrificas prácticamente a todo el gobierno, al Congreso, es decir, sacrificas un montón de situaciones por una persona. ¿Esa es una posición adecuada, correcta? Porque se ha criticado muchísimo eso también, ¿no? Más allá del ministro, estamos sacrificando una inversión que le va a beneficiar a un pueblo, que es un aeropuerto anhelado durante muchísimos años por Chinchero, que va a beneficiar al Cusco y que estoy seguro va a generar que visiten miles de turistas a ese lugar. Eso es lo que no queremos sacrificar, y el gobierno se la está jugando todo por el todo. Más allá de repente de defender a un ministro está la obra de por medio, que va a generar mucho desarrollo, puestos de trabajo y obviamente que es el clamor y el pedido de las autoridades y de todo el pueblo del Cusco. Ya para ir yendo hacia otros temas específicamente, ¿qué le parece esta decisión también de investigación a Nadine Heredia y Ollanta Humala por el caso del señor Fasabi, ¿no? Que es un tema que incluso se parecía olvidado, ¿no? Que había quedado ahí y ahora resurge con estas decisiones? Hay temas mucho más importantes, por ejemplo, los 3 millones de dólares que han recibido en aportes. Por eso yo les decía, ¿esto es menos importante que lo que le están haciendo al presidente de la República, Vizcarra? Yo creo que no. Se ha recibido dinero que no está justificado y aparte hay adendas que también han firmado donde de por medio, de hecho, que hay corrupción y eso no se está investigando. Ellos caminan libremente, tranquilos y nadie los investiga. Yo creo que ahí los procuradores deben poner mano dura con todos, sin diferenciar si está en el gobierno o no está en el gobierno.
pero debe haber elementos que permitan que la investigación llegue a un buen fin. Yo estoy convencido que esta denuncia que le están haciendo ahora al presidente de la República y al ministro Vizcarra lo va a archivar el Poder Judicial. ¿Y cómo va a quedar ese procurador? Va a quedar mal. Y yo le pediría más bien, si esta denuncia es archivada, inmediatamente él debe renunciar por honor propio, porque no ha sido bien formulada. Estoy completamente seguro de eso. ¿Y en el caso de Alan García sí está bien formulada? Por supuesto que sí, porque ya le tienes a Luyo preso, le tienes al señor Cuba preso, y se ha demostrado cómo es que el dinero ha llegado a ellos, y ellos son parte de su gobierno de él. Y no se pensaba que se iba a llegar al expresidente, ¿no? Por lo menos en estos primeros indicios que se dieron, bueno, parecía que por lo menos al expresidente que no se iba a llegar por lo menos tan rápido era Alan García, y ahora todo lo contrario. Es que hay operadores políticos que son expertos desviando la atención a donde realmente debe ir la investigación. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día con el presidente de la República y el ministro Vizcarra. Se deja de investigar a los protagonistas y se quiere investigar a los autores secundarios, que muchas veces ni siquiera tienen que ver con ninguna firma ni con ningún contrato. Porque yo no creo que todos los ministros que han participado en un gobierno son corruptos. De ninguna manera. Hay personas honorables que también deben ser respetados su honor como personas. Y en este caso el presidente de la República ha demostrado que toditos sus ingresos son perfectamente legales y están declarados. Todo el mundo conoce, es de uso público. Hablando de ministros, ¿qué le parece la decisión hacia Enrique Cornejo específicamente, ¿no? Una persona que incluso ha estado como postulante en la alcaldía, que era una persona medianamente intachable dentro del partido aprista, y ahora dice que no lo utilicen, que no lo usen en medio de estas investigaciones. Todos los que están presos ahorita han sido sus subordinados de él. Yo creo que debe tener algún tipo de responsabilidad. Pero para no adelantar juicio, dejemos que la investigación concluya y ahí se verá quiénes realmente son los responsables de tanta corrupción que hoy día está haciendo mucho daño al país. Bueno, lo que esperamos todos es lo mismo que desea usted, ¿no? Que las investigaciones puedan ir hacia quienes tengan que ir, que todos participen, que todos se allanen, así que bueno, a esperar que venga también el expresidente Alan García. Su abogado ha hablado hace poco, también ha mencionado que apenas se ha citado, va a venir, no tiene ningún problema, si lo llama el Congreso, lo llama la Fiscalía, así que... Por el momento sigue paseando tranquilo en Madrid, cuando debería estar en el Perú respondiendo por estas denuncias, ¿no? ¿Y Toledo también? Sin esperar que les llamen. Toledo también porque sigue ellos paseando, en todo momento siempre hablan de democracia, se irrogan de democráticos, pero sin embargo, cuando les denuncian no son capaces de venir a enfrentar una denuncia. Yo creo que no deberían esperar que les llamen, porque han sido elegidos por el pueblo peruano y el pueblo necesita una explicación al respecto de estas denuncias que se les han hecho. Muchísimas gracias por haber estado con Marcela. nosotros esta noche. Gracias. Nosotros 8:30 tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más.